7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19. Vamos a hablar ahora y vamos a tocar nuevamente lo que pasaba en el departamento de Caazapá, el caso de una víctima de COVID-19, una persona que falleció. Sí. Sin embargo, la familia luego se encontró con todo un problema de que no había una funeraria que quiera hacerse cargo de la situación en el sentido de preparar el cuerpo, el ataúd del féretro para poder llevarlo hasta un camposanto. Y vamos a hablar con el doctor Pablo Lemir, él es de Medicina Legal del Ministerio Público, para conocer un poco más respecto a ese protocolo, si es que realmente funerarias del país están al tanto de esta situación, y también hablar un poco de lo que se mira y lo que se proyecta a futuro. Hola doctor, buen día. Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de C9. Lo que pasó en Caazapá, doctor, ¿usted está al tanto de eso? Pareciera como que había demasiado miedo, demasiado temor por parte de los trabajadores de la funeraria para poder hacer un poco el servicio. Sí, es una realidad. Ayer estuve en comunicación con la gente de Caazapá. Es algo preocupante. Yo digo más que nada una falta de empatía por parte de los servicios funerarios, porque el protocolo está perfectamente establecido, es de conocimiento público y de conocimiento particular por parte de las funerarias desde abril del año pasado, de este año. Es decir, hace muchos meses que ese protocolo está en vigencia. Yo creo que es más bien una falta de empatía y sobre todo de repente la cuestión de la poca solidaridad, tomando en cuenta de que en este caso era una persona insolvente, muy escaso recursos. Y es ahí donde se requiere más que nada una cuestión solidaria, se requiere el compromiso institucional de las municipalidades, y en su defecto de las gobernaciones, que está establecido dentro del protocolo de manejo de cadáveres. En el caso de Caazapá, por ejemplo, no es una cuestión donde se haya llegado al punto de quiebre. Bueno, vamos a ver para retomar la comunicación con el doctor Lemir, porque estamos hablando de la situación de Caazapá y luego queremos ir hablando un poco también de otras cuestiones. Ahí retomamos la señal contigo, doctor, disculpanos. Sí, estabas mencionando... El problema es que me estoy manejando con mi celular y entran llamadas. Tranquilo. Ahí, claro, le entra la llamada, dice al doctor, por eso se corta la comunicación. Pero él mencionaba una expresión al final, tema punto de quiebre, decía. Ahora, doctor, te volvemos a escuchar, mencionabas lo de Caazapá y dijiste algo de punto de quiebre. Sí, el protocolo maneja algo que se llama punto de quiebre. ¿A qué nos referimos con un punto de quiebre? El punto de quiebre es cuando se exceden las capacidades locales. ¿Y ya se reportó eso en ciertos departamentos, supongamos Alto Paraná? Excede la capacidad de respuesta, decía, disculpen una vez más que se cortó, excede la capacidad de respuesta de las instituciones, de los hospitales, de las funerarias, de los cementerios. Cuando se excede esa capacidad de respuesta, estamos hablando del punto de quiebre. En Caazapá no se da esto todavía, habida cuenta de que hay suficiente lugar, lo que había es falta de voluntad, digamos, de prestar el servicio. A ese punto de quiebre, doctor, que básicamente lo que usted explicará, ya no se puede atender el sector privado, como que se ve medio rebasado para estos servicios. ¿Quién o qué instituciones son los que deben entrar ahí a hacerse cargo de la situación con, lógicamente hablamos, ¿verdad?, de muertes masivas por COVID? Cuando se llega al punto de quiebre debe ser una respuesta ya del Estado. Y ahí tienen que intervenir fundamentalmente los municipios locales y las fuerzas públicas. Cuando hablo de fuerzas públicas me refiero a la policía y a los militares. Los municipios locales y en su defecto, si el municipio no tiene capacidad, la gobernación de la zona. ¿Por qué los municipios? Porque por ley orgánica municipal los campos santos, el servicio funerario y los campos santos están bajo la égida municipal. Es decir, son las municipalidades las que deben prestar ese servicio, incluyendo la provisión de cajones.
Doctor, este punto de quiebre, de alguna u otra manera, ya se habló también con el departamento de Alto Paraná. En Alto Paraná, la semana pasada ya hubo una reunión Sí. al respecto, donde la representante de esta Dirección de Medicina Legal, la doctora Raquel Cáceres, estuvo reunida con los militares, con la gente de la región sanitaria, y ellos estaban viendo el punto de quiebre. Todavía no se ha alcanzado en Alto Paraná, pero mucho me temo que si no para la curva, se puede llegar a ver eso. Hay algunos municipios donde ya en la zona de Alto Paraná tienen definido cuál va a ser el lugar de enterramiento. Y esta semana probablemente se tenga una reunión con la gente del Departamento Central y Asunción. Repasando más, doctor, punto de quiebre entonces tiene que ver con muertes que se dan por COVID-19, en este caso era por el contexto, pero muertes en masa, o sea, muchas muertes. Muerte masiva. Son muchas muerte muertes. Masiva cuando se excede la capacidad de absorción de cadáveres del sistema. Y el sistema en este caso está integrado por las funerarias y por los camposantos. ¿Y qué pasa con los cementerios en ese caso, doctor? Porque al haber muertes masivas, ¿cómo los vas a llevar a todos? ¿Cómo se va a organizar eso? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, cuando se excede la capacidad del sistema, se establecen en conjunto con los municipios y las gobernaciones locales unos terrenos fiscales donde se hacen lo que se llama cementerios comunitarios. Son como si fuesen cosas comunes, pero tienen una diferencia en el sentido de que no están los cuerpos uno encima de otro. Están individualmente separados cada uno por un espacio de 80 centímetros y bien mapeados, se sabe exactamente quién está en cada lugar, pero son así comunitarios, es decir, es un gran terreno donde se cava una fosa y se van poniendo los cuerpos uno al lado de otro con una separación de 80 centímetros, de tal manera de que pasada la pandemia, dentro de un año o algo más de tiempo, porque esto es el tiempo que tiene la pandemia, hasta que se tenga una solución integral a la misma, los familiares puedan eventualmente, si tienen otro lugar donde quieren llevar los restos, recogerlos o bien dejarlos ahí y poner una lápida encima. Doctor, quiero ir de nuevo a tu primera pregunta, a tu primera respuesta, porque realmente es preocupante. Vos decías falta de empatía, quizás de solidaridad. Si existe un protocolo en el papel, ellos recibieron también una capacitación y hay también una gota de ignorancia por parte de esto, porque es un negocio finalmente para ellos esto. Sí. Por eso te digo, falta de empatía por un lado y de solidaridad sobre todo. Acá lo que ellos recibieron capacitación en el sentido de que incluso el Instituto Nacional de Salud ha hecho capacitaciones presenciales y virtuales. Sí. De cómo hacer el proceso de embalar el cuerpo, etcétera, etcétera. El Instituto Nacional de Salud, yo ayudé al Instituto Nacional de Salud y hay un video en YouTube de cómo hacer el proceso de embalaje, etcétera, etcétera, que está en la página del Instituto Nacional de Salud. O sea, yo no sé hasta qué punto es ignorancia. Más bien es falta de, como te digo, empatía y solidaridad. Porque ¿qué pasa? Esta es una familia que no tenía recursos para comprar un cajón lindo. Entonces, los médicos del hospital hicieron una vaquita entre todos y entre ellos compraron el cajón para el fallecido, ¿verdad? Entonces, es más que nada eso. Y ellos, incluso, yo hablando con ellos, me dijeron, nosotros no tenemos problema, doctor, le vamos a dar el equipo de protección personal si es que ellos necesitan para poder hacer el embalaje y llevar el cuerpo. Pero ahí hay una falta, como digo, de empatía y solidaridad de parte de los servicios funerarios, más que punto de quiebre. Y esta pandemia va a exigir mucho eso, va a exigir empatía, solidaridad y responsabilidad personal y social. Asumiendo la realidad que estamos teniendo, doctor, y lo que podría venirse, tanto en Alto Paraná, Central, Asunción y de hecho en todo el país por la cuestión obvia de la pandemia, ¿a partir de qué momento o qué indicador deberían tener en cuenta las gobernaciones, municipios para
llevar adelante el emprendimiento de las fosas comunes? ¿O qué departamentos deberían comenzar a preparar ya las fosas comunes para estar justamente ya un paso adelante, por así decirlo, de los eventuales acontecimientos? Bueno, para eso están lo que ya se llamaban los llamados COE regional. El COE regional es el Comité de Operaciones de Emergencia Regionales, integrado por el director de la región sanitaria, el intendente, el gobernador y el delegado forense regional, mínimamente. Pueden estar integrados por otros miembros más, pero esos son los que integran básicamente el COE regional. Ellos se deben reunir. Una vez reunidos, ellos, de acuerdo con lo que le informan las funerarias, las municipalidades en cuanto a la capacidad que tienen todavía de albergar cuerpos, establecen cuánto es el número máximo por día que pueden manejar de cadáveres. Y una vez que se alcanza ese número máximo, se deben activar los otros mecanismos. En tanto se llega a eso, obviamente como una etapa de preparación, las municipalidades tienen que ir viendo ya, en conjunto con sus gobernaciones, cuáles van a ser los terrenos donde se van a llegar a utilizar las fosas para hacer las fosas comunes. Por ejemplo, Mingaguazú, me informaron, ya tiene un espacio físico para eso. Ciudad del Este, propiamente dicho, creo que todavía no. Y así sucesivamente, hay algunos que ya tienen el lugar establecido, cuál sería el lugar para ese momento. Esperemos que no lleguemos. El hecho de que lleguemos o no al punto de quiebre está en nuestras manos, en las manos nuestras como ciudadanos y en la responsabilidad, como les digo, personal y social. Doctor, por una cuestión creo que más que nada cultural, siempre le queremos dar lo mejor en esa despedida a nuestro familiar y quizás del otro lado muchas veces abusen con el tema de los precios. ¿Puede costar hoy por hoy mucho más caro enterrar a un familiar con COVID por todo lo que tiene que ver con este protocolo que vos estás mencionando? O sea, ¿podemos vernos hasta estafados de alguna u otra manera? Mira, la estafa puede existir siempre. En un mercado libre de oferta y demanda, estoy seguro que habrán aumentado. También un poco algunos aumentos justificados. ¿A qué me refiero con aumentos justificados? Sí. En este momento los operadores del sistema, es decir, los que van a empaquetar el cuerpo y trasladarlo, tienen que utilizar equipos de protección personal, cosa que antes no necesitaban. Y por lo tanto, ese es un aumento de costo. Todos los cajones durante pandemia tienen que ir de manera de cajones sellados. Es decir, todos tienen que tener la chapa por dentro y debe estar sellado. Eso también implica un aumento de costo. En el caso de las muertes por COVID, además de estar sellado por la chapa metálica interna, tiene que tener una bolsa mortuoria que va a ir con el cadáver, que también es un aumento de costo. Entonces, hay algunas cosas que sí debe haber un aumento de costo, pero este no tiene por qué ser el quíntuple del precio. Entonces, ahí sí ya estaríamos entrando dentro del campo de un abuso. Y más en ese momento, ¿verdad? Que es un momento muy, muy sentido y muy doloroso, ¿verdad? Porque es muy difícil estar regateando con tu fallecido, con tu familiar fallecido, ¿verdad? Sí, pueden haber excesos. Pero bueno, ya personalmente ni a mi dirección no nos toca controlar eso. Claro. Para eso está la Dirección de Defensa del Consumidor en todo caso. Doctor Pablo Lemir, le agradecemos mucho por su tiempo, lo dejamos seguir trabajando, sí, muy amable. Muchísimas gracias a usted y mi respeto a toda la audiencia. Gracias doctor por su tiempo. Avanzamos nosotros ahora.